mi hermano Franklin. Muchas veces tenemos metas, tenemos propósitos y decimos, wow, yo quiero alcanzar este propósito este año, quiero alcanzar esto, quiero alcanzar aquello, pero muchas personas nos dicen, quiero servir a Cristo o quiero saber para qué Dios me trajo a la tierra, para qué nací, para qué soy bueno, qué cosas tengo o qué cosas debo de hacer que Dios quiere que haga. Ese debería ser el propósito del ser humano. Cada hombre, cada mujer, cada cosa en la tierra tiene un propósito. Y tú, mi hermano, tienes un propósito en la tierra. Amén. El tema hoy en Tiempo de Gracia, este es su segmento, escudriñando las escrituras. Este es un programa, este es edificante a través de la palabra de Dios. El tema es, ¿cuál es mi propósito en la tierra? Vamos a definir lo que es un propósito. Un propósito es una intención, es el ánimo de realizar o de hacer algo para alcanzar un fin, para llegar a un objetivo o meta, que propósito y meta no son cosas diferentes. Y vamos a ver lo que dice un dicho famoso. El propósito de la vida es mucho más importante que las posesiones y propiedades. Tener más con lo que vivir no es sustituto de tener más por lo que vivir. Los 2 días más grandes de tu vida es el día en que naces y el día en que descubres por qué. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú naces es un día importante porque hay una fecha que se celebra. Yo nací el 22 de julio del 1999. Pero eso es hoy, hermano. Yo nací, Tienes hermano tiempo, es Franklin. un propósito. Amén. Yo nací con un propósito. Ahora, yo tengo que saber el por qué mediante Dios. Porque muchas personas están en la tierra y dicen, yo estoy de más en la tierra. Yo no sé ni qué voy a hacer. Yo no sé ni qué voy a estudiar, no sé con quién me voy a casar, no sé qué cosas tengo que hacer, no tengo deseo de vivir. ¿Y para qué yo estoy vivo? Ay, Dios mío. Y realmente esas son personas que, hermano mío Franklin, tienen primeramente depresión, tienen ansiedad y otras cosas más. Inseguridad. Entonces, ¿cómo descubro para qué fui creado? Esa es la pregunta. La Biblia tiene un versículo muy bonito, un versículo que se habla mucho, Muy famoso es. que enseñamos al respecto. La palabra de Dios en Efesios 1, 6, 12 y 14 nos dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados para Dios, para alabarle y para darle honor y gloria. Amén. Santo. Entonces, el primer propósito para el que fuimos creados es para darle gloria a Dios, para darle alabanza, para exaltar su nombre, para bendecir su nombre, para dar por gracia, hermano Frankie, lo que por gracia hemos recibido. Porque muchas personas, tú no naces y decides, yo voy a ser cristiano, no. Dios te elige, Dios te escoge con un propósito. Lo hizo con Isaías, lo hizo con Jeremías y con los profetas, con todo lo que está en la palabra de Dios. Entonces, Jeremías le dijo a Dios que él era muy niño. Moisés, cuando Dios le fue a hablar, ya Dios tenía el propósito de Moisés marcados desde antes de nacer. Amén. Y pongo este ejemplo porque Moisés, un niño que fue tirado al agua, y el propósito de Dios se cumplió desde que Moisés nació. A los meses de Moisés nació, se marcó su propósito, porque lo encontró la misma hija del mismo gobernador que promulgó una ley que todo niño hebreo que naciera iba a ser muerto. Y Dios la usó a ella, gloria a Dios, para que ella, hermano, comenzara el propósito del pueblo de Israel, que Dios le prometió a Abraham años atrás. Y se comenzaba a cumplir ahí. Desde ese momento ya comenzaba Dios a trabajar lo que él había dicho. Cuando Dios dice algo, él lo cumple. Amén. Así es. Y usted que puso un ejemplo ahí de un hombre, de ese profeta llamado Jeremías, un hombre muy famoso, muy conocido. Y es que Jeremías capítulo 1, verso 5, hermano David, habla de que antes de que te formara en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo era un joven antes de ser cristiano que me decía, ¿para qué yo estoy vivo? ¿Para qué yo nací? Así como usted decía en esa definición de qué es la palabra propósito, yo era ese antes de llegar a Cristo. Pero cuando vine al camino de Dios, pues me encontré con este verso del capítulo 1, del verso 5 de Jeremías, y ahí entendí, y cuando yo meditaba, hermano David, y pensaba en cuál es mi propósito,
Entendí que Dios me llamó para que yo sea hechura, para que yo le dé honra, gloria y lleve este mensaje por gracia. Entonces, mire esto, hermano David. Dios le dice a Jeremías, antes de que te formara, en el vientre de tu madre te conocí. O sea, antes de que este joven naciera, antes de que su papá y su mamá se conocieran, ya Dios lo conocía, ya había un propósito, ya había un plan de parte de Dios para usarlo, para que él sea un puente, un vaso, un instrumento, una mano amiga, para usarlo como un profeta a las naciones. Amén. Entonces, mire esto. Antes de que yo naciera, y nuestro hermano David, antes de que esos espermatozoides entraran a la matriz, ya Dios nos conocía. Y el salmista dice, David, que tus ojos vieron mi embrión. Oye, como hablaba el salmista, Gloria a Dios. diciendo que ya Dios lo conocía, ya lo vio, su embrión, ese espermatozoide, ya el salmista estaba diciendo que ya Dios lo había visto, que él se iba a llamar David, que él iba a ser el rey de Israel. Él está hablando en futuro. Es hermoso. Entonces, mire lo hermoso de Jeremías. Él no quería servirle al Señor, él le ponía un pero. Él le decía que él es mi niño. Y Dios, para responderle, le habla del propósito. Amén. Le dice antes de que te formara. Como él está hablando de niño, de que él luego tiene quizá 10 o 15 años, un muchacho, o 12, un niño. Está hablando de un niño, 8 o 9 años. Dios le está diciendo antes. O sea, Dios lo corrige, lo reprende, hablándole de antes de que te formara, antes de que tú pensaras nacer, ya yo te conocí. Tenía un plan contigo para usarte. Gloria a Dios. Así es. Y mi hermano Franklin, realmente vemos estos dos ejemplos de Moisés y de Jeremías. Y es que él tenía esa duda, al igual que Gedeón. Tenía una duda, hermano Franklin. Como nosotros tenemos dudas. Eso pasa mucho en el ámbito también cuando vamos a estudiar una carrera, cuando vamos a hacer algo. No sabemos cuál es el propósito. Pero hay algo. Dios no se equivoca. Mi hermano. Y a veces tú te preguntas, Así es. como esos profetas, ¿cuál era su profesión? Su profesión en ese momento, ¿cuál era? El de ser profeta, el de predicar la palabra. Ahí no te dice que ellos estudian el bachiller o que fueron a la universidad. Nada. Entonces nosotros tenemos el afán de preguntarnos, ¿qué carrera debo estudiar? ¿Qué debo hacer? Eso es parte del propósito de Dios en la vida. Nada. Es lo siguiente, todos nacemos con dones y talentos inaptos. Hay algo, hermano Franklin, que a usted se le da con facilidad, con habilidad, con destreza, con denuedo, que a mí no se me da. Yo puedo notar en usted esa habilidad en eso. Y digo, wow, hermano Franklin, pero usted hace esto bien, pero para usted eso no es algo que predomine en usted. Para usted es algo sencillo. Para usted eso es algo que realmente no tiene interés. Pero otro que lo ve y dice, wow, yo quiero ser como el hermano Franklin en esta área. Es cierto. Entonces, estamos confusos a veces. Entonces ahí se deja ver. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Y nosotros tenemos algo que es hereditario y es la esencia. Es el ADN, hermano Franklin. Es esa genética que se mezcla de padre y madre. Y tenemos dones y habilidades que las personas ven en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos. Bueno, tú eres bueno hablando. Bueno, estudia locución, estudia comunicación. Haz oratoria. Mercadeo. Tú eres bueno en eso. Vende. Sé vendedor. Predica la palabra. Tú eres bueno hablando. Prepárate. Estudia teológicamente. La palabra de Dios no se equivoca, hermano. Claro. Y te lo dice en Juan 17, verso 17, siempre lo menciono, me encanta este verso. Él dice, santifícalos. Tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, vives en la verdad. Y también Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. O sea, te está diciendo, hermano, si tú eres bueno hablando, si el hermano es bueno usando la pelota, haciendo ejercicio, bueno, estudia. Basquetbol. No, basquetbol no, hermano. Usted sabe lo que yo estoy diciendo. Profesor de
de educación física. Educación física. Si tú eres bueno, si tú eres introvertido, bueno, a una persona introvertida le caería bien contabilidad, que necesita mucha concentración, le caería bien psicología, a la persona también extrovertida la psicología, habla mucho y tiene facilidad para leer, para nutrirse. Amén. ¿Entiendes? Si tú no sabes qué estudiar, ven que tú eres bueno, cuáles son tus habilidades. Órale a Dios y que Él te guíe. Porque la palabra dice en Proverbios 16, verso 9, a el hombre le toca hacer planes, pero Jehová es quien dirige sus pasos. Amén. Eso es parte del propósito de Dios en la tierra contigo. Así es, gloria a Dios. Y es normal eso, que cada joven, adolescente, se pregunte eso. ¿Qué voy a estudiar después que termine el bachillerato? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde voy a buscar trabajo? Y tiene muchísimas preguntas. Dios tiene un propósito para tu vida. Tiene una meta y un plan. Querido amigo y amiga, ¿cree que Dios te llama según su propósito? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es eterno. Se manifiesta en lo temporal, aquí y ahora. Él desea guiarte, consolarte, dirigirte y usar tu vida conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Qué hermoso, hermano David, ver la palabra propósito cumplido en Jesús. Estamos hablando que Él se hizo carne, el verbo, nació en un pesebre. Amén. En un humilde hogar, pobre, donde la Biblia relata que Él no tenía ni dónde recortar su Hermano cabeza. Franklin, discúlpeme un momentico. Voy a tomarme este minuto aquí para el chat en vivo. Voy a saludar a nuestra hermana Isa Cambar desde Venezuela, nuestra hermana Mayrielis, nuestra hermana Pamela García, nuestra hermana Ana, que no se pierde uno de nuestro programa, y nuestra hermana Lucía, que dice fuego de Dios. Dios le bendiga grandemente a todos esos guerreros que no se están sintonizando en este momento. El Señor le bendiga de manera especial. Amén. Y Wilson de Rosario dice, Dios te bendiga. Bendice el tiempo de gracia. Se me quedó. Le decimos Dios un me le bendiga. amén. Así que mi hermano puede seguir. Amén, así es. Y en Cristo vemos la palabra cumplida a propósito. Porque Él vino a la tierra a cumplir algo, una meta, un fin. Para eso Dios lo envió. Y mire todo lo que Jesús pasó por nosotros. Todo lo que Él sufrió. Todo lo que Él pasó. Pero ese propósito Jesús nunca lo detuvo. Y oiga algo, hermano David, que yo he aprendido algo con Jonás. Por ejemplo, Jesús no detuvo su propósito aquí en la tierra. La meta, el fin, sus ojos, su mirada, su visión, su enfoque, siempre estaba en Él morir en la cruz. Por eso Él siempre les repetía a los discípulos, 1 y 2 y 3 veces, tú vas a ver la Biblia, en los evangelios, que a Él lo van a matar y que lo van a entregar en mano de hombre y que va a morir, pero que al tercer día Él resucitará de los muertos. Amén. Él siempre decía esta palabra porque Él estaba convencido del propósito que Él vino a cumplir en la tierra. Tenía seguridad. Entonces, cada hermano, cada amiga que tiene un propósito en esta tierra tiene que tener visión, tiene que tener convicción, tiene que tener seguridad de lo que quiere lograr. Jesús lo tuvo. Pero mira, Jonás, Dios envía a este joven, a este profeta, a Nínive a pregonar su palabra. Y él, mira lo que hace, quiere ir a Tarsis. Dios tiene un propósito con él, lo quiere utilizar como un instrumento para salvar a este pueblo que eran ignorantes, tenían un sinnúmero de pecados, parece que ellos no sabían lo que hacían. Y Dios quiere tener misericordia a través de Jonás. Quiere usarlo a él como propósito, como fin, de que se vea su gloria a través de la palabra que él va a pregonar, de lo que él va a decir de parte de Dios. Pero él no quiere, hermano David. Él decide irse a Tarsis y paga su pasaje y se monta en una nave. Entonces mira este hombre queriendo desviar el propósito de Dios. Eso pasa en nuestras vidas. Se metió en un proceso. El propósito, hermano David, ¿sabe qué? El proceso. ¿Sabe por qué el proceso? Lo vemos en Jonás. Oye algo, hermano. Si Jonás no entra en este proceso, por él desviar el propósito de Dios,
pues él no conoce a Jehová. Él no ve la mano de Dios obrando a través de una tempestad. A través de que él dura 3 días en el vientre del pez. Y no se muere y podía respirar. Y dentro de un pez, este hombre, mire dónde este hombre comenzó a activar el propósito, David. ¿Sabe por qué? Dice en el capítulo 2 que Jonás oró dentro del pez. Y él decía, en mi angustia, clamé al Señor y él me escuchó. Y allí él comienza a arrepentirse, y a reconocer que está mal. Y dice el verso 10 del capítulo 2 que Dios le dio una orden al pez para que vomitara a Jonás en tierra firme. Y este hombre duró 3 días de camino. Amén. Para llegar a Nínive. Y mire lo hermoso que pasó con Jonás. Fue y pregonó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, oiga, el propósito tan grande que Dios tenía con Jonás, que esa palabra llegaron al rey de Nínive. ¿A un rey? ¿Tú crees que es fácil que tus palabras puedan llegar al presidente de la República Dominicana y él escucharla? O de Estados Unidos, o de Ecuador, o de cualquier país, Rusia. Estas palabras de Jonás, de Dios a través de Jonás, llegaron a este rey, a este presidente. Amén. Y este hombre rasgó su vestido, hizo un edicto, ayuno. Y esto para que usted vea el propósito que Dios tiene contigo, de bendecirte, de usarte. Así como Jonás, Dios te quiere utilizar a ti. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Y tomando esa parte de Jonás, hermano Franklin, algo muy importante. Aquí vemos que Jonás es que se le embala el propósito. Que sale corriendo. Así hay mucha gente saliendo corriendo como Jonás. ¿Tú crees que escondiéndose? Porque si nos vamos a la historia de Nehemías, una historia muy impactante, que es lo contrario a Jonás. Este hombre vio que los muros de Judá estaban caídos, hermano Franklin. Y dice en su mente, él le oró a Dios cuando él iba ante el rey Artajerjes. Y cuando el rey le dijo que qué le pasaba, él oró a Dios en su mente, dice la Biblia. Amén. Y él le dijo lo que acontecía, le contó que de allá, de Judá, de donde él era, tenían sus compatriotas tenían ciertos inconvenientes, porque los muros, porque la ciudad estaba derribada, estaba caída. Ningún servidor podía ir ante un rey, y más el copero, hermano. El servidor, con un rostro así, con un semblante así, con un semblante triste. Y este hombre se dejó usar por Dios. Pero este hombre va directo a ese lugar. Pero tiene 2 obstáculos, que es Sanbalá y Tobía, hermano Franklin. La batalla. Y aquí vemos que este hombre, dice la palabra, que trabajaba con una mano y en una mano tenía una espada. Este hombre sabía cuál era su propósito, para qué Dios lo trajo a la tierra, amén, para qué Dios quería usarlo y qué era el objetivo. Y él no despegaba su visión de Dios. Muchas veces, hermano Franklin, estamos en un lugar, en una congregación, estamos sirviendo a Dios, pero hay obstáculos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan ser lo que Dios quiere que seamos. Pero eso es Dios, para sacar de nosotros lo mejor de nosotros, para ser diferente, querido hermano. Si te encuentras en una situación como esta, permite que Dios sea tu guía. La palabra dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Porque no es fácil tú querer tener un ministerio y avanzar, saber que Dios te trajo a la tierra para esto y que tenga obstáculos. No lo veas a ellos, vea lo que está atrás de ellos, vea a Satanás que está atrás de ellos, que te quiere hacer la guerra. Así es, que pero tener el propósito. No permitas que nadie te desanimes, que nadie tenga tu propósito en la tierra. Deja que sea Dios tu guía. Y todo aquel que se interponga, Dios lo va a quitar, porque la palabra dice que si por un lugar vienen contra ti para pelear, van a salir por 7 lugares corriendo. Santo. Y si tú, hermano, le eres fiel a Dios, santo el nombre de Cristo, tú vas a estar de una manera delante de Dios que tú no pedirás prestado, tú prestarás a los otros. Santo. Dios te va a bendecir en todo. Yo lo creo. Dios va a transformar tu vida. Es difícil tú estar en un lugar como estaba Nehemías, pero como él, ten tu espada en la mano. Tu espada es la Biblia, tu espada es la palabra de Dios. Amén.
Y también hay otra cosa, muchas veces, hermano Franklin, saliéndome un poco de lo que hablé, hay otro propósito que es muy confuso en muchas personas. Y es que cuando debo casarme, si debo orar para que Dios me confirme. Ay, sí. Pero yo no entiendo esto. ¿Será que, hermano Franklin, yo voy a hacer una pregunta? ¿Será que usted tiene que orar para que Dios le confirme de que Dios le mandó una sierva del cielo? Ese es otro propósito que Dios no creó con ese propósito, de que elijamos. Decisión. Explícame eso, hermano. ¿Ese libre albedrío? Porque la palabra de Dios nos dice en Génesis 2:18, y no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Amén, así es. Dios dijo en su palabra y en Eso la Génesis hizo, 2:24 dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos juntos serán una sola carne. O sea, no me estoy saliendo del tema, porque de Dios es el propósito de que nos casemos, de que tengamos hijos. Familia, claro. ¿Me entiendes? Es un Lo objetivo, primero que hermano. Dios hizo fue la familia. Adán y ¿Entiendes? Eva, Entonces, ese es el primer ministerio. con el plan que se Entonces, multiplicaran. ¿qué vemos aquí? Vemos lo siguiente, el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 7, en la Biblia Dios habla hoy, que el que se siente en edad de casarse, que se case, pues casarse no es pecado. Entonces también vemos que personas Santo. están esperando de que el tiempo de Dios, de que yo coopere el tiempo de Dios. Hermano, no, el tiempo de Dios es el siguiente. Es que tú tengas una joven piadosa, que tú veas cualidades en esa persona que El te hacen cargo, falta a la ti. palabra de Dios. Porque si nos vamos al antiguo pacto, hermano, que mucha gente está errada hoy en día, y es que vemos en el antiguo pacto que si yo era de la tribu de Judá y tú eras de la tribu de Judá, yo me podía casar contigo. Yo no tenía que yo voy a orar para que Dios me confirme. Sí hay que orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos cubre, nos proteja y nos ilumine la mente. Claro. Pero no orar para que Dios y que Orar y accionar. te mande una sierva. Hay y que accionar, tú entonces, vas. hermano, usted accione, hacer su hermano, diligencia. accione. Haga su diligencia, usted Estoy también. haciendo mi diligencia. Gloria a Dios por Ese está eso. en el propósito de Mis Dios. hermanos, ya ustedes saben, el hermano Frank está en diligencia, así que vayan guardando los cuartos para la boda. Será el regalo. Pero ahora en septiembre hay bodas, si Dios quiere. Hermano, Es el propósito, la visión. le damos la gloria a Dios y Pero hermano David, mire, yo, volviendo a la palabra de Dios, no sé si usted se ha detenido a pensar, a meditar aquí, en Génesis capítulo 34, donde la Biblia enseña, relata, que Raquel tuvo un parto muy doloroso, muy fuerte, donde ella perdió la vida aquí donde ella daba luz. No sé si usted se ha dado cuenta de que ella iba a marcar a su hijo, ese hijo que había nacido, llamado Benjamín, poniéndole Benoni, que significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Entonces la Biblia enseña que Jacob entró y le puso, él se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. Hubo un propósito con este nombre. Hubo un propósito, hermano David, con Benjamín. Imagínense que Jacob, ansioso, afligido, triste, por perder a la mujer que él amaba, acuérdese que la Biblia dice que él duró 14 años y se los halló poco porque él amaba a Raquel. Raquel era estéril, no le hubiera dado hijo. Él la amaba. La Biblia enseña claramente que él tenía un afecto hacia ella, un cariño. Porque esperar 14 años para casarse con una joven, ahora en este tiempo de gracia, no es fácil. Yo sé que usted tiene 2 años, ¿no, David? Está por casarse. Si Dios quiere. Pero hermanos, escuchen esto. En este tiempo, imagínense que una de las tribus de Israel se hubiera llamado Benoni en vez de Benjamín. Dios utilizó a Jacob, poniendo el querer como el hacer en su corazón, de que le pusiera Benjamín. Entonces, fíjate que cuando el pueblo pide un rey a Samuel, Dios le dice a Samuel, dale un rey, porque no es a ti que ellos te han rechazado, es a mí, como rechazaron a los antepasados, como a Moisés. David, fíjese que el rey, el cual escogen cuando comienzan a señalar todas las tribus, es a Saúl. ¿Y sabe de qué tribu era Saúl? De los benjaministas. Y dice la Biblia que no había... se metió Dios al lado. No había
en Israel un hombre de estatura más grande que él. Eran fuertes la gente de los benjaministas. Entonces, yo quiero aquí hablarte del propósito el cual Dios tenía con este joven, con Benjamín, que es riqueza de mi fortaleza, significa también Benjamín. Sin Jacob darse cuenta, estaba profetizando un propósito, porque a él le esperaba un proceso. Y el proceso era que a José lo iban a vender como esclavo. Y eso pasó, el pacto de que él perdió a su amada, fue antes, hermano David. Pero más adelante venden a José. Y él amaba a José, que era el primer hijo de Raquel. Amén. Y él guardó luto. Dice la Biblia que guardó luto, que se sentía mal, que rasgó su vestido. Pero ¿quién fue que lo consoló? No fue Benjamín. ¿Y qué significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha. ¿Y cómo estaba con él? Siempre estaba ahí. Era el joven que le daba fortaleza, que lo acompañaba. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando? Entonces el Señor también, así como Jacob, que tuvo un propósito con él y con sus 12 hijos, que cada uno era la tribu de Israel, también tiene un propósito contigo. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu familia, como bendijo la familia de Jacob, como bendijo esta generación. Gloria a Dios. Pero ¿qué estás haciendo, David? ¿Qué está haciendo nuestra generación? ¿Qué está haciendo la juventud de este tiempo? Hermano, es un gran reto para nosotros como jóvenes. Porque la juventud, hermano, no saben ni lo que quieren, no saben hacia dónde se dirigen, no saben cuál es su norte. Y me encanta algo de esta historia que usted hablaba de José. Y es que Dios es tan maravilloso que se llevó a José lejos de su familia para preservar la vida de ellos. Pasaron 13 años de un proceso doloroso, de José ser calumniado, de José ser acosado, de luchar por su vida, pero Dios siempre estuvo con él. Su nombre tiene honra y significa Dios añade. Dios le añadía más a él. Cuando Potifar vio que José llegó, él vio que por causa de José él era bendecido. Muchas veces nosotros tenemos un proceso, el cual Dios permite que acontezca, y nos desviamos, hermano Franklin. Nos desviamos y no tenemos esa certeza. Porque, vuelvo y repito, es difícil. Muchas veces hay lugares donde Dios te pone para que tú des lo mejor de ti, para que tú crezcas. Pero llega un punto de crecimiento que ya Dios no quiere que tú estés ahí. Y a veces con lo que pasa, hasta Dios te está hablando. Yo creo que Dios me hable, yo creo que Dios me esto, aquello. Y sería bueno que nosotros, hermano Franklin, pongamos los ojos hacia Cristo. Amén. Que nuestro propósito principal sea Cristo. Tenemos misiones especiales en la tierra. Cada quien nace con un propósito, ya sea para ser pastor, ya sea para ser maestro de escuela bíblica, ya sea para ser servidor en la iglesia, ya sea para ser evangelista, ya sea para ser profeta, pero naciste con un propósito. Amén. ¿Cómo lo descubre? Dios mediante su palabra te lo va a revelar, la gente lo va a ver en ti. La palabra dice en Filipenses 2:13, Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a ir guiando tu vida hacia su propósito. Dios te va a ir transformando, te va a ir cambiando. Amén, así es, hermano David. Usted sabe que, bueno, uno y todo el que tiene un empleo trabaja. Amén. Pero la mayoría de las personas, bueno, trabajan sin propósito. Y uno tiene que trabajar con un propósito, con una meta, con un objetivo, con un fin. Si usted trabaja, es porque necesita, es porque usted quiere lograr algo. Por ejemplo, el propósito de David, por el cual él trabaja, es que él se quiere casar, quiere formar una familia, un hogar. Es un propósito bueno, positivo. Esa es la voluntad de Dios, es bueno, hermano, ese propósito. Y yo sé que él lo va a lograr con la ayuda de Dios. Y oramos al Señor para que sea así. Una pregunta, hermano. ¿Y usted cuándo? Oye, hermano, yo soy muy más joven que usted. Usted me dobla la edad, hermano. Usted es de los tiempos de Noé, por ahí. Sí, y usted todavía no tiene novia. Sí, muchachito. Póngase para eso, mi hermano.
Eso está en el propósito de Dios. Sí, pero tienes que accionar. Porque Amén. Dios no se la va a mandar del cielo. Estamos en eso. Así que sería bueno que nosotros, hermano Franklin, podamos hacer lo siguiente. Y es pedirle a Dios que nos diga para qué fuimos creados. Amén. El apóstol Pablo, hermano Franklin, tenía un propósito errado. Y era perseguir a la iglesia de Cristo. Él pensaba que estaba defendiendo algo y no era así. Pero este hombre fue después el que llevó el evangelio a muchos lugares. Este fue el que escribió algunas epístolas que están en el Nuevo Testamento. Este hombre fue usado por Dios Un apóstol. de gran manera. Fue un hombre que realmente llevó el evangelio a lo más profundo. Llevó el evangelio a lo más lejos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sería bueno que nosotros, hermano Franklin, David, y este verso muy conocido, la gente lo utiliza mucho. Y no sé si tú te has dado cuenta, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Este verso habla de propósito claramente. Pero oye cómo empieza. A los que aman a Dios. Y a los que le creen. Todas las cosas le ayudan a bien. Si usted piensa en su vida, en mi vida y en lo que usted le está pasando, pues yo tengo para decirle ahora, en tiempo de gracia, que el Señor está utilizando todo eso. ¿Sabe para qué? Para bien. Porque tiene un propósito contigo, porque te está llamando. Quizás tú estés pasando por prueba, por dificultad, por enfermedad, quizás no tienes trabajo, quizás no estás en la posición en la cual tú te quieres encontrar. Y Dios quizás está permitiendo todo eso porque Él tiene un propósito contigo, de salvar tu vida, de darte una estabilidad, de perdonar tu pecado, de que tú tengas paz, de que tú tengas un encuentro con Dios, de que ese vacío, de que esa falta de amor, que solo Dios lo llena, Él está permitiendo todo eso para su propósito. amén. Y voy a hablar unas palabras finales. Y es que muchas veces nosotros nos desanimamos, no tenemos ese entusiasmo de seguir hacia adelante. Y Dios quiere que nosotros estemos afianzados como el apóstol Pablo. Que nosotros podamos expresar lo que expresó el apóstol Pablo al final de su ministerio. Él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Dios te bendiga de manera especial. Dios te bendiga ricamente. Amén. Esto fue tiempo de gracia. Vamos a orar para despedir. Si tiene algo que decir, hermano Franklin, lo puede decir. Que dice nuestra hermana Ana, que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Dios bendiga su vida de manera Todos esos especial. proyectos, todo lo que el Señor va a hacer con cada persona que Dios tiene un propósito. Eclesiastés habla, capítulo 3, verso 1, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Como el tiempo de Dios es perfecto, pues ese tiempo llegará al cual el Señor va a bendecir tu vida. El tiempo es hoy. No lo dejes desaprovechar. Órale al Señor. Confía en Dios y tira para adelante. Amén. Dios, muchas gracias. Oh, soberano Porque Dios. tú permitiste que hoy en tiempo de gracia hablemos tu palabra. Ese fue tu propósito. Lo que tú Señor. permitiste que dijimos, que Ese fue hablemos, tu fin. Señor. Te damos la gloria y te damos la honra porque tú eres merecedor de ella. Gracias a Dios. Yo te presento, Padre, todo aquel que está ahí escuchando tiempo de gracia, todo aquel que lo va a escuchar. Yo te pido que tú permitas que por su vida corran ríos de agua vivas. Que tú permitas que ellos puedan reconocer para qué fueron creados, para qué lo creaste, cuál es su propósito. Te doy la gloria y la honra. Te presento nuestras vidas, la vida de todo aquel que escucha, la vida de nuestro hermano Ronald Pacheco. Te presento cada persona que sigue tiempo de gracia. Te presento cada persona en depresión, Padre. En el nombre de Jesús te lo presento, Señor. Protégelo, Padre. Ten misericordia. Bendice su vida de manera especial. Gracias, Padre. Te doy la gloria y la honra. Tú eres bueno. Tú eres santo y poderoso. Gracias, Señor. Tú eres soberano. En el nombre de Jesús. Esto fue Tiempo de Gracia a través de este 86.net. Todos los viernes nos puedes acompañar de 7 de la noche a 8.
Dios te bendiga de manera especial. Estuvo con ustedes su hermano David Vázquez, quien le acompañó, y mi hermano Franklin Severino. Hasta la próxima. Bendiciones.